El sobre estaba en el centro de la mesa, como si alguien lo hubiera dejado ahí a propósito, para que ella lo encontrara sola. Era manila, grueso, con el membrete azul oscuro de una notaría en la esquina superior izquierda. Y tenía una cinta café que alguien había despegado y vuelto a pegar mal, torcida, con un extremo levantado que temblaba levemente con el aire que entraba por la ventana. Ella lo notó antes que nada más. Esa cinta torcida, esa evidencia pequeña y silenciosa de que alguien había abierto. Ese sobre antes que ella lo había leído y había decidido cerrarlo de todas formas y ponerlo ahí. Lo tomó con las dos manos y sintió el peso, ese peso particular del papel acumulado que tiene. Los documentos legales, las escrituras, los testamentos, las cosas que no se pueden deshacer una vez que están firmadas. Adentro, porque el sobre no estaba del todo cerrado, se alcanzaba a ver la primera página de un documento, con el encabezado Última Voluntad y Testamento. Y debajo, en la línea donde debían aparecer los nombres de los herederos, había dos nombres escritos a máquina. Ninguno era el suyo. Los leyó dos veces, despacio, como si la segunda lectura fuera a corregir lo que la primera había encontrado, como si los ojos pudieran equivocarse en algo tan concreto como un nombre propio sobre papel notarial. Eran los nombres de sus hermanos, solo ellos dos, con sus apellidos completos y sus números de identificación. Todo en orden, todo legal, todo irreversible. Ella bajó el sobre a la mesa y se quedó mirando la ventana sobre el fregadero, la misma ventana por donde entraba esta luz anaranjada de las tardes, la misma por donde su madre miraba hacia el patio mientras lavaba los trastes después de la cena durante décadas. La cocina olía todavía a esa casa, a ese tiempo, a algo que ella no sabía nombrar bien, pero que tenía que ver con el jabón de su madre y con el papel viejo de los cajones y con algo floral, muy tenue, que no debería existir ya en ningún rincón del mundo porque su madre llevaba 11 meses muerta. Y sin embargo ese olor estaba ahí, pegado al sobre, como si el documento hubiera guardado algo de ella adentro sin querer. Ella puso las palmas de las manos sobre la mesa, planas, quietas, y las miró como si fueran de otra persona, como si necesitara verificar que seguían siendo suyas y que este momento le estaba pasando a ella y no a alguien más. La pregunta no era todavía el llanto ni la rabia, era algo anterior, algo más frío, la clase de pregunta que se instala en el centro del pecho y no pide permiso para quedarse. Su padre había muerto hace 3 semanas, y ella no sabía todavía si ese papel era su última decisión o la decisión de alguien que llegó antes que ella a ese sobre con la cinta torcida. 4 años no son un número abstracto cuando se pueden contar en martes de consultorio y pastilleros de plástico azul, con los días impresos en blanco. Valeria era la que llenaba ese pastillero cada domingo por la noche, separando las pastillas por compartimento, con la misma concentración con que otros revisan correos importantes. El metoprolol en la mañana, el enalapril al mediodía, la aspirina antes de dormir. Un orden que ella conocía de memoria y que su padre nunca tuvo que aprender porque ella nunca lo dejó solo, con esa responsabilidad. Cuando el infarto menor llegó un miércoles de octubre, sus hermanos Rodrigo y Patricia aparecieron en la pantalla del teléfono del padre, sus voces llegando desde departamentos en otras ciudades con preguntas que sonaban a alivio propio más que a preocupación real. Valeria ya estaba en la sala de urgencias, con el sobre del seguro médico en la mano y los zapatos que había salido a buscar taxi sin cambiar.
El contrato firmado para el puesto en Monterrey llevaba 3 semanas sobre su escritorio cuando tomó el teléfono y llamó para decir que no podía ir. No hubo drama en esa llamada, no hubo llanto, solo la certeza fría de que nadie más iba a quedarse. Cada domingo después de eso, Valeria compraba el hueso de tuétano en la carnicería de la esquina, llegaba a la casa del padre con la bolsa de mandado todavía húmeda por el frío de la madrugada y picaba el cilantro con el cuchillo de mango negro que había sido de su madre. El olor del caldo llenaba la casa de una manera que parecía decir algo que los dos callaban, algo que no necesitaba palabras porque la presencia misma de ella era la palabra. Pagaba con su propio sueldo el copago de los estudios que la pensión no cubría, el papel de baño, el aceite, las veces que la calefacción falló y hubo que llamar al técnico un sábado. No lo llevaba en una lista, no lo reclamaba en voz alta. Lo hacía porque creía que su padre lo veía, que el quedarse era una forma de lenguaje que entre ellos no hacía falta traducir. Esa era la convicción que la sostenía cuando el cansancio llegaba. Cuando una noche de viernes veía en sus redes las fotos de Rodrigo en un restaurante de Ciudad Nueva y sentía algo que no era exactamente envidia, sino una pregunta sin respuesta. La última imagen que tenía de su padre antes de encontrar el sobre era esa. Ella acomodando la cobija azul marino sobre sus piernas mientras él dormía en el sillón, la televisión encendida sin volumen, la luz parpadeando sobre su cara quieta. Esa imagen de un hombre cuidado y una mujer que lo cuida era el trato no escrito en el que Valeria había invertido 4 años. Y ahora el sobre Manila, sobre la mesa de la cocina, estaba deshaciendo ese trato sin que nadie le hubiera avisado. 3 semanas después del funeral, el hermano mayor llamó un martes por la tarde con una voz demasiado tranquila para la ocasión. Dijo que necesitaban reunirse a hablar de los papeles del papá, como si se tratara de renovar una póliza de seguro. Elena anotó la dirección de la notaría en un papel que dejó pegado al refrigerador junto a los recordatorios de las pastillas que ya nadie necesitaba tomar. Llegó 5 minutos antes de la hora. Sus 2 hermanos ya estaban adentro, sentados uno al lado del otro en el mismo banco de madera oscura, frente a la mesa del notario. Ese detalle le tomó un segundo registrarse. Los 2 del mismo lado, como si hubieran ensayado la posición. El notario era un hombre de Mimometsis, voz monocorde que leía los documentos sin alzar la vista, como quien procesa trámites desde hace 30 años, sin preguntarse qué hay detrás de cada nombre. Fue leyendo las disposiciones en orden, con la misma entonación, para todo, para los bienes grandes y para los pequeños. A sus hermanos les correspondían la casa, el terreno anexo al fondo del lote y una cuenta bancaria cuyo número Elena escuchó por primera vez Mina Setesini, su vida en ese momento. A ella le correspondía una suma equivalente al valor del ajuar doméstico. Las ollas, las sábanas, el juego de cubiertos de acero que su madre había comprado en cuotas décadas atrás. El notario le extendió su copia del testamento con la misma neutralidad con que había leído todo lo demás. Elena tomó los papeles y, casi por reflejo, buscó la fecha en la esquina superior derecha, 10 meses antes de la muerte del padre. 10 meses atrás, ella todavía dormía en el cuarto contiguo al de él, escuchando el oxígeno de la máquina toda la noche. No dijo nada. Dobló su copia del testamento con cuidado, la guardó dentro de la bolsa entre el monedero y las llaves, se despidió con un gesto breve y salió a la calle. El sol de mediodía le pegó directo en la cara
y ella no sintió el calor, solo la luz blanca, y siguió caminando. Esa noche, de regreso en su departamento, Valeria extendió la copia del testamento sobre la mesa de trabajo, donde normalmente corregía expedientes clínicos de su padre. La luz del escritorio era la única encendida en todo el apartamento. Abrió el cajón superior, sacó un bolígrafo rojo y empezó a leer desde la primera línea, sin saltarse ninguna. Subrayó la fecha de la firma. 17 de marzo, un martes, el mismo día de 1907. La semana que ella pasaba 3 horas en el consultorio del cardiólogo acompañando a su padre. Subrayó el nombre del notario. Rodrigo Fuentes Alcántara, calle Insurgentes, Colonia del Valle. Subrayó la cláusula de distribución y la rodeó con un círculo que apretó 2 veces, como si necesitara que el papel lo recordara por ella. Entonces anotó en la esquina superior derecha del documento 3 preguntas enumeradas con la letra apretada de quien escribe para no olvidar, no para que alguien más lea. La primera: ¿quién acompañó a su padre a firmar ese testamento? Porque él no manejaba desde el infarto y alguien tuvo que llevarlo. La segunda: si existía un testamento anterior, porque su padre era un hombre de papeles ordenados y no era su costumbre tomar decisiones sin dejar rastro previo. La tercera: si la cuenta bancaria no declarada en el inventario estaba registrada únicamente a nombre de él, o si había un cotitular que explicara por qué nunca apareció en ningún estado de cuenta que ella hubiera visto. No eran preguntas retóricas. Eran 3 puertas y detrás de cada una había algo concreto que buscar. Cerró el testamento y lo metió en una carpeta de cartón café que guardó dentro del cajón con llave. Tomó una hoja en blanco y escribió a mano una lista numerada del 1 al 4, con casillas cuadradas al margen izquierdo para marcar cuando cada punto estuviera resuelto. Primero, ir a la notaría de Fuentes Alcántara y solicitar el registro de testigos de la firma, que por ley es público para partes interesadas. Segundo, revisar las cajas de papeles del padre, que seguían apiladas en el cuarto de visitas de la casa familiar, porque sus hermanos no habían recogido nada desde el velorio, como si el desorden fuera una forma de posponer lo que les correspondía enfrentar. Tercero, buscar específicamente cualquier documento fechado antes de marzo, cualquier borrador, cualquier nota manuscrita que indicara una intención anterior diferente. Cuarto, no hablar con ninguno de sus hermanos hasta tener algo tangible en las manos, algo que no pudiera ser minimizado ni explicado como un malentendido sentimental. El orden de los puntos no era arbitrario. Empezaba por lo que podía hacer sola, sin avisar, sin darle tiempo a nadie de preparar una versión. Cuando terminó de escribir, dobló la hoja en 4 y la guardó dentro de su cartera, en el compartimento donde normalmente llevaba el carnet del médico de su padre. Ese compartimento había estado lleno durante 4 años. Ahora estaba casi vacío, y meter ahí esa lista fue un gesto que no planeó, pero que su mano ejecutó sola, como si el cuerpo supiera antes que la mente dónde pertenecían ciertas cosas. Tomó el teléfono de la mesa de noche y lo miró un momento antes de apagarlo. Había 3 mensajes sin leer, de su hermano mayor y uno de su cuñada. No los abrió. Presionó el botón lateral hasta que la pantalla quedó negra y lo puso boca abajo sobre el buró con una calma que no era paz, sino concentración. Esa noche no lloró, pero tampoco durmió bien. Se quedó en ese estado intermedio, donde el pensamiento trabaja en silencio y el cuerpo descansa a medias,
Y cuando el cielo empezó a aclararse por la ventana, ella ya sabía exactamente a qué hora abría la notaría. Fue a la notaría un martes por la mañana, con ropa discreta y una pregunta preparada sobre una cláusula de usufructo que nadie iba a cuestionar. La notaria era joven y amable, y no dudó en mostrarle el registro de comparecientes mientras buscaba el folio correspondiente. Ahí estaba la firma de su padre, temblorosa, fechada en un miércoles de octubre, y al lado el nombre de su hermano menor como acompañante y testigo. Ella lo leyó 2 veces, memorizó la fecha, agradeció con una sonrisa y salió a la calle, sin apresurarse. Su padre tenía 78 años ese día y llevaba 2 meses con el diagnóstico que ella misma había tramitado, con ella misma sentada frente al neurólogo tomando notas en una libreta pequeña de pasta azul. Esa tarde fue a la casa familiar. Sus hermanos no estaban y ella tenía llave. Desde hacía 15 años, desde la primera vez que el padre olvidó apagar la estufa, entró por la puerta de atrás como siempre, y el refrigerador de la cocina hizo ese golpe suave y rítmico que conocía desde niña, ese sonido que la casa producía como si respirara. No se detuvo a sentirlo. Fue directo al cuarto de visitas, se arrodilló junto a la cama y metió la mano hasta encontrar la caja de zapatos forrada con papel café que recordaba haber visto meses atrás sin darle importancia. Adentro había un sobre sin sellar. Lo abrió con cuidado y encontró un testamento anterior, fechado 5 años atrás, donde su nombre aparecía como heredera principal de la casa, con una nota al margen escrita a mano por su padre que decía que era ella quien vivía ahí y quien lo cuidaba. Dejó el testamento sobre la cama y siguió revisando la caja. Había estados de cuenta doblados en 3 partes, ordenados por fecha, como si alguien los hubiera guardado con intención. La cuenta no era la que ella conocía. Fue abierta 18 meses antes de la muerte del padre y tenía un cotitular, el nombre de su hermano menor, impreso en letras pequeñas junto al número de cuenta. Los depósitos aparecían cada 3 meses durante el último año, regulares y sin descripción, como pagos acordados de antemano. Ella contó los movimientos en silencio, uno por uno, y el refrigerador volvió a golpear desde la cocina. La casa olía igual que siempre, a madera vieja y al jabón de lavanda que el padre usaba desde que ella era pequeña. Solo los papeles decían otra cosa. Sacó el teléfono y fotografió cada documento con la cámara en modo silencioso. El testamento, los estados de cuenta, el registro de la cuenta nueva, la fecha de apertura. Creó una carpeta en el teléfono y la nombró con los números de ese día, sin palabras, solo la fecha. Dobló los papeles exactamente como los había encontrado, los devolvió al sobre, acomodó los estados de cuenta en el mismo orden y cerró la caja con cuidado. La empujó de nuevo bajo la cama hasta que quedó en el mismo lugar, a la misma distancia del borde. Se levantó, revisó que no hubiera nada fuera de lugar y salió de la casa por la misma puerta de atrás, sin apresurarse, como quien termina una visita de rutina. Sabía que había más por encontrar y que encontrarlo era lo único que le correspondía hacer por ahora. El poder notarial seguía en la carpeta azul marino, donde ella lo había guardado 3 años atrás, junto con las facturas del cardiólogo y los recibos del seguro médico. Lo sacó sin apresurarse, lo dobló en 4 y lo metió en su bolso antes de llamar al consultorio del doctor Herrera. La recepcionista tardó 2 días en confirmar que el historial estaba disponible para recoger en persona. Ella fue un martes por la mañana, firmó el acuse y se sentó en el estacionamiento del edificio médico a leer las hojas
sin bajar del coche. El diagnóstico decía deterioro cognitivo moderado, fechado 8 semanas antes de la firma del Testamento Nuevo. Al pie de la página, una nota manuscrita del médico recomendaba acompañamiento especializado para cualquier decisión, legal o patrimonial de importancia. Leyó esa línea 2 veces, no porque no la entendiera, sino porque necesitaba que su cuerpo terminara de procesar lo que su mente ya había calculado. Esa misma tarde llamó a un abogado que una compañera del trabajo le había recomendado meses atrás por otro asunto. Le presentó el historial, el testamento, la cronología. El abogado revisó los documentos sobre el escritorio sin decir nada durante varios minutos. Cuando habló, fue directo. Un testamento firmado con diagnóstico de deterioro cognitivo moderado, sin una evaluación psiquiátrica que acreditara capacidad legal plena, tenía argumentos suficientes para ser impugnado ante un juez. Ella escuchó. Tomó notas en una libreta de hojas amarillas que había comprado esa mañana y agradeció sin aspavientos. La última pieza llegó esa misma noche, cuando revisó los estados de cuenta que había sacado del sobre Manila días antes. Encontró el movimiento entre cifras que conocía de memoria porque había administrado esa cuenta durante 4 años. Un retiro en efectivo de 300,000 pesos, realizado 3 días antes de la fecha del testamento nuevo. La firma del retiro era la de su hermano menor, cotitular desde hacía 2 años, porque así lo había pedido el padre cuando los temblores en las manos empezaron a complicarle la escritura. Ella recordó ese fin de semana con una claridad que le dolió en el pecho. Había trabajado sábado y domingo cubriendo un turno extra, y sus hermanos habían venido a visitar al padre mientras ella no estaba. Se quedó mirando el número en la hoja. 300,000 pesos, 3 días antes. El fin de semana que ella no estuvo. No fue descuido ni favoritismo de un padre que quería más a unos hijos que a otros. Fue una ventana de tiempo identificada, una ausencia aprovechada y un hombre vulnerable al que alguien convenció de firmar mientras ella doblaba sábanas en un hospital a 20 minutos de distancia. Llegó a su departamento pasada la medianoche. Dejó el bolso en la silla del comedor y se sentó en el piso de la cocina con la espalda apoyada contra el gabinete de madera. No lloró. Sintió el frío del piso a través de la tela del pantalón y respiró despacio, como quien necesita tierra firme bajo el cuerpo antes de ponerse de pie. Cuando se levantó, puso a calentar agua. Guardó la libreta de hojas amarillas en el cajón junto a los documentos y supo con precisión lo que venía después. Valeria sacó una carpeta manila de la gaveta inferior del escritorio, la misma donde guardaba los expedientes pendientes de revisión. La puso sobre la mesa con la misma calma con que hubiera abierto cualquier caso clínico de un martes ordinario. Fue colocando cada documento en orden. El testamento anterior, las fotografías de los estados de cuenta, la nota médica con la fecha del diagnóstico, el informe del abogado, la copia del registro, de comparecientes de la notaría, 12 páginas en total. Las numeró a mano con un bolígrafo azul, apretando apenas lo suficiente para que la tinta quedara firme y pareja. No había prisa. La secuencia era clara. Rodrigo había identificado el momento exacto en que el padre empezó a perder claridad, había abierto la cuenta conjunta antes de que alguien pudiera objetar. Había gestionado cada consulta y cada traslado sin llamarle una sola vez.
La había mantenido lejos con el pretexto de que ella tenía su vida, su trabajo, sus propias responsabilidades. Mientras tanto, Ernesto recibía y callaba, que es otra forma de participar. Eso lo sabía desde la notaría, pero ahora lo veía escrito en el orden cronológico de 12 páginas numeradas. Entonces tomó el teléfono del padre, el viejo aparato con funda de cuero marrón que ella misma había entregado en urgencias y luego recogido entre sus cosas sin que nadie lo reclamara. Lo desbloqueó con el PIN que su padre usaba desde siempre, el año en que murió su madre. Fue directamente a los mensajes de Rodrigo y encontró el hilo de la semana anterior a la firma. El último mensaje enviado era del lunes por la noche y decía exactamente: ya hablé con el notario. El martes que viene, que Valeria no sepa. Lo leyó una vez. Lo leyó otra vez con el mismo ritmo, sin apresurarse. Tomó una captura de pantalla y la guardó en la carpeta de fotos que ya tenía etiquetada. Luego puso el teléfono boca abajo sobre la mesa, al lado de la carpeta Manila, y lo dejó ahí como se deja algo que ya cumplió su función. Esa noche escribió 2 mensajes cortos, uno para Rodrigo y otro para Ernesto, pidiéndoles que se reunieran con ella el sábado en la casa del padre, a las 11 de la mañana. No explicó nada, solo la hora. La neutralidad del tono no era descuido, sino decisión, porque Valeria ya sabía exactamente lo que iba a decir cuando los tuviera frente a frente. Valeria llegó a la casa del padre 40 minutos antes que sus hermanos y usó ese tiempo sin desperdiciarlo. Abrió la carpeta sobre la mesa de la cocina, la misma donde durante años había picado cebolla los domingos, mientras el olor del caldo llenaba la casa entera. Ordenó las hojas por fecha, no por importancia, porque la cronología era el argumento, y ella lo sabía desde que estudió el expediente en su mesa de trabajo. Cuando escuchó la llave en la cerradura, no se sentó. Se quedó de pie junto a la mesada, con las manos cruzadas frente a ella, mirando la puerta. Sus hermanos entraron hablando entre ellos, con esa familiaridad de quien no espera encontrar nada distinto al ordinario un miércoles por la tarde. Al verla de pie, los 2 se detuvieron casi al mismo tiempo, y ese instante de duda en sus cuerpos le confirmó a Valeria que habían hablado antes de llegar. Se sentaron. Ella no. Comenzó por el testamento anterior, el que nombraba a los 3 hijos por igual, y colocó la hoja frente a ellos, sin apresurarse ni agregar ninguna palabra de más. Después puso la documentación del médico tratante, con la fecha exacta en que el deterioro cognitivo del padre ya estaba registrado en el historial clínico. El hermano menor abrió la boca y ella continuó hablando, con la misma cadencia de alguien que expone un caso frente a colegas, sin elevar el tono ni un grado. El comprobante del retiro en efectivo fue la tercera hoja, y el hermano menor volvió a intentar hablar, y ella volvió a seguir, porque no había llegado hasta el final para cederle el turno ahora. La tercera vez que él intentó interrumpir, Valeria tomó la captura del mensaje desde el fondo de la carpeta y la colocó en el centro exacto de la mesa, sobre todas las demás hojas. Las palabras en la pantalla eran breves y legibles desde cualquier ángulo. Que Valeria no sepa. El hermano menor bajó la vista. El hermano mayor llevaba toda la reunión mirando sus propias manos, quietas sobre la madera de esa mesa que ella había limpiado cientos de veces, y ese silencio de él era la respuesta más pesada de todas, porque no era culpa de quien participó, sino de quien supo y dejó que ocurriera. Valeria guardó la copia del testamento dentro de la carpeta azul y la carpeta dentro del cajón con llave, como si enterrarla fuera una forma de procesar lo que contenía.
Esa mañana, su madre había llamado 2 veces sin dejar mensaje. La tercera vez, Valeria vio el nombre en la pantalla y dejó que sonara hasta el final. No era rabia lo que sintió, sino algo más frío y más difícil de nombrar, algo parecido a la certeza. Preparó café sin medir bien el agua y el resultado fue demasiado amargo. Pero lo bebió de pie frente a la ventana, mirando el estacionamiento vacío del edificio de enfrente. A las 11 de la mañana llegó un mensaje de su hermana Lucía, diciéndole que mamá estaba preocupada, que por qué no contestaba. Valeria lo leyó, lo cerró y puso el teléfono boca abajo sobre el fregadero, como si la distancia de un giro pudiera comprar tiempo. Fue al cuarto, hizo la cama con una precisión que no tenía ningún sentido a esa hora, doblando las esquinas con cuidado innecesario. El silencio. Del departamento no era el silencio de siempre. Era un silencio con peso, con textura, el tipo que se instala cuando una verdad ya no puede devolverse a su lugar. Encontró en el bolsillo de su saco la nota que había garabateado en la notaría. 3 palabras subrayadas 2 veces y la dejó sobre la mesa sin releerla. Se sentó en el sillón donde solía revisar expedientes y no abrió ninguno. Solo miró sus propias manos quietas sobre las rodillas. Pensó en los domingos en casa de su madre, en el olor a sofrito que impregnaba la cocina desde temprano, en que siempre fue ella quien llegaba primero y se quedaba hasta que los platos estaban secos. No había ninguna escena dramática que procesar porque nadie había llegado a decirle nada. La traición no había explotado, simplemente había quedado ahí, documentada, firmada y sellada por un notario. Eso era lo más difícil de sostener, que el daño no había ocurrido en un momento de furia, sino en una tarde cualquiera, con tinta negra sobre papel blanco, mientras ella seguía cuidando sin saberlo. Esa noche Valeria no lloró. Se sentó en la orilla de la cama y contó hacia atrás desde 10, como lo hacía de niña cuando quería calmarse antes de un examen. Cuando llegó a 1, se levantó. Abrió la computadora portátil sobre el escritorio de la habitación, que había sido suya desde los 12 años, y buscó el número de una abogada que le había recomendado una compañera del trabajo, alguien que manejaba casos de sucesiones y que no le debía nada a nadie de su apellido. Apuntó el número en un papel físico, no en el teléfono, porque los teléfonos podían verse. Al día siguiente llamó desde el baño con la llave echada y agendó una cita para el miércoles. Después abrió una cuenta bancaria, nueva en una aplicación que no tenía vinculada a ninguna tarjeta de su hermano Rodrigo, quien manejaba las finanzas familiares desde que su padre enfermó. Transfirió una cantidad pequeña, suficiente para cubrir honorarios iniciales, sin que el movimiento llamara la atención de nadie. Esa misma tarde fue al supermercado. Compró pan de centeno y un queso que le gustaba y que llevaba meses sin comprar porque gastaba cada peso libre en el cuidado de su padre. Preparó la cena sola, sin apurar nada, escuchando el aceite caliente en el sartén, como si ese sonido ordinario fuera una forma de recuperar algo que le pertenecía. Mientras comía, hizo una lista en papel: lo que había pagado en los últimos 4 años, lo que había cedido, lo que podía probar. La lista tenía 16 puntos y cabía entera en una sola hoja, pero pesaba como si estuviera escrita en piedra. 3 semanas después del entierro, Valeria encontró el primer estado de cuenta en el buzón con su nombre, escrito a mano. Era una cuenta bancaria que ella no sabía que existía, abierta hacía 17 años. En passant, saldo era modesto, pero la fecha de apertura la detuvo en seco.
el mismo mes en que su madre murió y ella se quedó a cuidar a su padre. Mientras sus hermanos construían sus vidas en otras ciudades, su padre había abierto esa cuenta y había depositado dinero en ella de forma constante y silenciosa. Valeria puso el sobre la mesita de la entrada y se quedó mirándolo como si pudiera morderla. El café que había preparado se enfrió en la taza sin que ella lo tocara. El olor a tostado llenó la cocina de todas formas. Entendió entonces que su padre había sabido exactamente lo que hacía cuando redactó el testamento que favorecía a los ausentes. No era descuido, ni vejez, ni confusión. Era una decisión tomada con claridad y sostenida durante años. Esa comprensión no alivió nada. Al contrario, cerró la última puerta que ella había dejado entreabierta para él. Guardó el estado de cuenta dentro de la carpeta azul junto a la copia del testamento y giró la llave del cajón con un movimiento firme y seco. Afuera, los árboles de la calle estaban perdiendo las hojas y las ramas quedaban expuestas, sin adorno y sin excusa. Valeria lavó la taza de café sin haber tomado un solo sorbo, y en ese gesto pequeño y preciso había algo que se parecía mucho a una decisión. Esa noche Valeria durmió sin el peso habitual que le apretaba el pecho desde hacía semanas. No fue un sueño reparador, ni una revelación. Fue simplemente la primera noche sin vigilar la oscuridad. Se despertó antes del amanecer y en lugar de buscar el teléfono, buscó el vaso de agua en el buró. Lo bebió despacio, sentada en la orilla de la cama, los pies descalzos sobre el piso frío de madera. Fue a la cocina, encendió la hornilla pequeña, puso agua a calentar para el café de olla que su padre siempre había odiado. Eso también era una decisión, pequeña y deliberada. Hacer las cosas como a ella le gustaban, en su propia casa. Mientras esperaba que el agua hirviera, sacó el cuaderno donde había anotado cada cifra, cada fecha, cada nombre que aparecía en los documentos. Lo leyó sin rabia esta vez, como quien revisa un plano de algo que ya ocurrió y no puede deshacerse. La herida seguía ahí, no había desaparecido, pero ya no dictaba cada movimiento de sus manos. Dobló la primera página del cuaderno. Hacia atrás, un gesto físico, concreto, como cerrando un capítulo que ya no necesitaba releer a diario. Sirvió el café, lo olió antes de beberlo, y por primera vez en semanas, el olor no le recordó la casa del padre. Le recordó su propia cocina, su propia mañana, el silencio que ella misma había construido ladrillo a ladrillo durante años de quedarse. Eso no lo había elegido su padre ni sus hermanos, era suyo, y ningún testamento podía quitárselo. A la mañana siguiente, Valeria abrió el cajón de la mesita de noche y sacó el sobre Manila, que había guardado ahí 3 semanas atrás, el mismo sobre con el que había empezado todo. Lo sostuvo, con las 2 manos sobre el regazo, sin abrirlo, porque ya no necesitaba leer lo que decía adentro. Las letras del testamento las sabía de memoria, igual que sabía de memoria el nombre de su padre, escrito en la primera línea, igual que sabía el monto que le correspondía a Rodrigo y el silencio que le habían dejado a ella. Lo que había cambiado no estaba en el papel, sino en la forma en que lo sostenía, sin temblor en los dedos, sin el nudo que antes le cerraba la garganta. Caminó hasta la ventana de la cocina, la misma donde tantas mañanas había preparado el café Messi de Minostens, su padre cuando él ya no podía levantarse solo,
y puso el sobre encima de la mesa con la misma calma con que se pone un objeto que ya cumplió su función. Afuera, el patio tenía la luz quieta de las 8 de la mañana, y el naranjo que ella había regado durante años seguía ahí, cargado, sin saber nada de herencias ni de favoritismos. Valeria sirvió café en su taza, no en la de porcelana que reservaba para las visitas, sino en la suya, la de cerámica azul con el borde astillado, la que usaba cuando estaba sola y no necesitaba aparentar nada. Se sentó frente al sobre y lo miró una última vez con los ojos abiertos, sin rabia y sin nostalgia, solo con el reconocimiento tranquilo de alguien que finalmente entiende lo que vivió. Luego lo dobló en dos, lo metió dentro de la bolsa de papel que usaba para los papeles viejos y lo dejó ahí. Lo que su padre había decidido en ese documento decía mucho sobre él y muy poco sobre ella, y esa distinción, que tardó semanas en construir dentro de su pecho, era ahora lo único que importaba. Bebió el café despacio, mirando el naranjo, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio de esa cocina no le pesó. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.